Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en reflexiones sobre por qué escribimos, qué nos mueve a hacerlo y, bueno, cómo nos comunicamos con palabras. Exacto. Tenemos entre manos material bastante interesante que conecta la escritura con ideas. Ideas profundas sobre el lenguaje, cómo lo estructuramos, los líos de la comunicación y esa historia que nos contamos a nosotros mismos. Sí, nos guiaremos un poco por discusiones que tocan conceptos como la sefirá cabalística Hod, que es fascinante, y también las ideas de autoras como Julia Cameron. Justo. Vamos a intentar analizar por qué eso de decir algo, pues no siempre significa que te entiendan exactamente lo que querías decir. Claro, y cómo el lenguaje además moldea no solo lo que pensamos, sino nuestras emociones, nuestra forma de ver la realidad. Y claro, ¿qué significa de verdad eso de contarnos nuestra propia historia? Que suena fácil, pero Pero tiene miga, sí. nuestra misión hoy, pues desentrañar algunas claves sobre por qué escribimos, cómo funciona y a veces, cómo falla la comunicación. Mm, Y sobre todo, yo creo, la importancia de ser conscientes del relato que vamos tejiendo sobre quiénes somos. Vale, pues venga, vamos a meternos en harina. vamos. A ver, las notas que tenemos mencionan este concepto, lenguaje estructurado, y lo asocian a la sefirá Hod, que bueno, para quien no lo conozca, es un concepto de la mística cabalística, representa atributos divinos, ¿no? En este caso el intelecto, la comunicación, incluso la gloria o el esplendor. Exacto, Hod. Y parece que este Hod es clave para, digamos, organizar las emociones y poder ponerlas en palabras. Ordenar un poco el caos interior. ¿Y cómo funciona esto exactamente? Porque suena potente. Es una tubería directa. Ya. No es que yo diga A y tú recibas A perfectamente. Los ejemplos del material son muy claros, ¿no? Ese chiste local que fuera de tu pueblo, No tiene ni gracia. exacto. O cómo usamos palabras distintas para lo mismo. El ejemplo de lapicera en Argentina y aquí boli o bolígrafo. Claro. O incluso en los procesos editoriales, como dice la documentación. Muchas veces hay que preguntar, vale, pero ¿qué querías decir exactamente con esta frase? Porque la primera versión, pues no siempre es clara. Entiendo. El lenguaje estructura la realidad, sí, le da forma, pero esa estructura, bueno, no es ni universal ni siempre significa lo mismo para todos. Es como si el lenguaje fuera una herramienta, ¿no? Para esculpir un poco el caos de la experiencia. Pero cada uno tiene su propio cincel, su piedra, Buena imagen, sí. necesita precisión, hay que seleccionar, no vale cualquier palabra así como así. Se menciona que esta estructuración es vital para no caer en lugares comunes o simplificar demasiado lo que sentimos, ¿verdad? Precisamente, elegir la palabra justa, el matiz adecuado, eso es Hod en acción, digamos. Y aquí es donde conecta con la idea de que somos seres narrativos. Eso me fascina. Es que es increíble pensar que, como dicen las fuentes, incluso antes de nacer ya hay una narrativa construyéndose a nuestro alrededor. La de nuestros padres, la familia, las expectativas. Exacto. Y eso nos lleva de cabeza a la pregunta central que plantea el material. ¿Qué historia se está contando cada cual a sí mismo? Y lo revelador aquí es cómo esa misma capacidad del lenguaje para estructurar, para comunicar, este hot, puede volverse en nuestra contra. Ujú, El material nos alerta sobre los desequilibrios asociados a esta esfera y no habla solo de mentir a otros, que también, ujú. sino del autoengaño, Eso es. de esa película que nos montamos y que a lo mejor pues no tiene mucho que ver con la realidad. Es usar el lenguaje de forma distorsionada contra uno mismo. Exacto. Ese es uno de los desequilibrios clave. La mentira entendida como autoengaño. El otro que se menciona es la difamación, el maldecir, Ah, claro. que es usar esa capacidad estructuradora del lenguaje, pues no para construir, sino para destruir, para dañar la reputación de alguien deliberadamente. Vaya. La virtud contraria, el equilibrio sano de Hod, sería la honestidad. Una honestidad radical en el propio relato. Ser sinceros con la historia que nos contamos sobre nosotros, sobre por qué hacemos las cosas, sobre el mundo. ¿Tiene sentido? Y se menciona la figura bíblica de Aarón, el hermano de Moisés, Ajá. como arquetipo de esta capacidad de estructurar y comunicar bien. Algo que a Moisés, según la tradición, le costaba más, ¿no? Aarón era como el portavoz, el que ponía orden y claridad. Qué interesante. Vale, pues pasemos a otro pilar del material. Las reflexiones de Julia Cameron sobre por qué escribimos, Ah, Julia Cameron, sí, muy potente. y lo plantea de una forma que me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué debemos escribir?
O sea, no como una afición, una opción más, sino casi como una obligación. Existencial, diría yo. Sí, sí, es un planteamiento fuerte. Aquí es donde se pone la cosa seria, ¿no? No es un, bueno, si me apetece escribo. Es casi un tienes que hacerlo. Cameron, según leemos en las fuentes, argumenta que escribir es intrínseco a la naturaleza humana. Intrínseco. Sí, dice que nos convierte en dueños de nuestro mundo, que nos permite apropiarnos de nuestra experiencia de una forma muy directa, muy específica. No es solo pensarla, es nombrarla, fijarla en la página. Vale. Y lo ve como una forma poderosa de oración o de meditación activa, como un canal para conectar con nuestras intuiciones más profundas, con una guía interna o, bueno, ella lo llama un nivel superior de orientación. Y es interesante cómo lo plantea casi como una condición, ¿no? No tanto una habilidad que tienes que aprender, sino algo que tienes que reconocer en ti. Exacto. Me pregunto cuánta gente siente esa llamada, ese run run, pero lo ignora porque se ha creído el cuento de que yo no soy escritor o yo no valgo para esto. Totalmente. Y ese es otro punto fundamental que subraya Cameron y que la verdad resuena mucho en las fuentes que manejamos. La idea radical de que todo el mundo puede y debe escribir si siente ese impulso. Todo el mundo. Sí. Combate de frente esa creencia limitante tan extendida del yo no nací para esto, aunque tengas el deseo ahí latente. Ya. De hecho, los encuentros o talleres que se mencionan en el material buscan precisamente eso, ayudar a la gente a reconectar con esa capacidad innata, a recordar que, como dice Cameron, todos somos seres espirituales y creativos por naturaleza. Y la escritura es una vía para eso. Una vía privilegiada, sí. Escribimos fundamentalmente porque somos escritores en potencia. Da igual la profesión que tengas. Me encanta esa idea de conectar con algo más grande a través de la escritura. Llámalo inspiración, musas, ángeles, Dios. Corazonadas, intuición. O simplemente, como dice ella de forma más terrenal, buenas historias que están ahí, esperando que alguien las cuente. Es como si escribir abriera una puerta, ¿no? Exacto. Y lo bueno es que esa conexión, según ella, no requiere una preparación especial. Otro punto fascinante de Cameron que se cita es su máxima. Donde quiera que estés, ese es tu punto de partida. Eso es liberador. Totalmente. No necesitas esperar a sentirte inspirado, o a tener la vida resuelta, o a saber más. El momento es ahora, y el lugar es aquí. Ponte a ello. Adiós a la parálisis por perfeccionismo, entonces. Y me gusta mucho esa imagen que utiliza, que también está en las notas, de no intentar subir en un ascensor narrativo hacia, no sé, las alturas de los grandes maestros, Ujú. sino al revés. Bajar a la hoja, sumergirte en el aquí y ahora del papel o la pantalla, sin pretensiones, ¿no? Justo. Y lo que resulta realmente interesante aquí es su defensa apasionada de escribir mal. Escribir mal. ¿Cómo es eso? A ver, Cameron diferencia muy bien entre lo que ella llama mala escritura, que describe como algo con sabor, con fuerza, con sustancia, incluso contradictoria, pero viva, auténtica. Vale. Y la buena escritura aprendida, esa que a menudo resulta predecible, demasiado pulida, despersonalizada, sin alma. Como ver una peli que ya sabemos cómo acaba. Entiendo la diferencia. Su propuesta es radical. Permite que los pensamientos, las imágenes, fluyan sin censura previa. Mételo todo. Los detalles que te llamen la atención, las ideas locas, las emociones confusas. Todo, aunque parezca un caos. Todo. Ya habrá tiempo después para editar, para pulir, si es que hace falta. Se trata de abrazar ese caos fértil del inicio. Permítetelo. Esta idea de abrazar lo malo, lo imperfecto, resuena un montón con las reflexiones de Alan Pauls, que también están en el material. Sí, en su ensayo Fallar otra vez, ¿verdad? Exacto. Pauls habla de la escritura imperfecta y de la desobediencia narrativa como el origen mismo de la literatura genuina. Es una idea potente. Hay que comprar esa idea de desobedecer un poco las normas preestablecidas para encontrar una voz propia. Escribir mal, a propósito, como sugiere la fuente, como un acto consciente contra la escritura de formulario, ¿no? Totalmente. Como una rebelión creativa. Y esta aceptación de la imperfección, de la mala escritura, en el buen sentido, nos lleva a pensar en el papel del lector. Ah, claro. ¿Qué pasa con el lector en todo esto? Pues es un aspecto que también se discute en los textos. El escritor tiene la opción, conscientemente, de decidir qué grado de intervención, de co-creación, le permite al lector. ¿Co-creación? Sí, al dejar huecos deliberados, elipsis, silencios narrativos, ambigüedades,
Invitas a quien lea a completar la trama, a rellenar esos espacios con su propia imaginación, sus experiencias, sus percepciones. Ya veo, dejas espacio para que el lector participe. Exacto. El lector deja de ser un mero decodificador pasivo que recibe A cuando tú dices A y puede convertirse en un participante activo, casi un coautor que reescribe la historia en su propia mente. Fascinante. No todos los textos buscan eso, claro. No, claro, hay géneros más directos, pero es una posibilidad muy interesante de la literatura. Siguiendo con esto de las ideas que parecen tener vida propia, el material plantea una noción muy curiosa sobre las ideas en sí, A ver, que no son estrictamente nuestras, en el sentido de que se originen solo en nuestra cabeza, sino que podrían existir como en una especie de nube colectiva. una nube de ideas. Algo así, como una esfera de ideas platónicas, si quieres, y que buscan activamente a alguien que las materialice, que las baje a la realidad. Suena un poco etéreo, ¿no? Sí, pero se cuenta la anécdota, que parece ser real, de Elizabeth Gilbert y su amiga, la también escritora Ann Patchett. Ah, sí, la he leído. Pues que ambas, sin saberlo la una de la otra, empezaron a investigar y desarrollar ideas para novelas sobre temas, bueno, temas increíblemente similares. En la misma época. Vaya, Como si la misma idea hubiera llamado a dos puertas distintas a la vez. exacto. Es una perspectiva intrigante, la verdad. Y subraya la importancia crucial de la acción. Claro. No basta con tener la idea, hay que hacer algo con ella. Ponerse las pilas. Y aquí el material conecta con la simbología de una letra hebrea, ¿verdad? La letra G. Sí, la quinta letra del alfabeto hebreo. En la tradición cabalística se asocia a menudo con la manifestación, la expresión, el mundo creado. ¿Y cómo se relaciona con la acción? Visualmente, la letra tiene un trazo horizontal arriba, que podría ser el pensamiento, y uno vertical a la derecha, la palabra o expresión, y están unidos. Vale. Pero hay un espacio antes del trazo vertical izquierdo, que se interpreta como la acción. Normalmente, pensamiento y palabra van juntos, ¿no? Pensamos y hablamos o escribimos casi a la vez. Sí. Pero la acción, el llevarlo a cabo, el materializarlo, a veces queda desconectada, separada por ese hueco en la letra. Entiendo. Como si el puente entre la idea, la palabra y la acción a veces estuviera roto o no existiera. En las fuentes, se sugiere que prácticas como la meditación pueden ayudar a cerrar ese hueco, a unir pensamiento, palabra y acción. ¿Para potenciar la capacidad de materializar las ideas? Eso es. La clave es, captura las ideas cuando lleguen, sí, pero sobre todo, trabájalas. Dedícales tiempo, esfuerzo. Pasa a la acción. Si no... Si no, como sugiere la anécdota de Gilbert y Patchett, quizás la idea busque a otra persona más dispuesta a darle vida. Y esto me recuerda a esa anécdota personal tan gráfica que se comparte en uno de los textos. ¿Ah, sí? Cuenta. Pues la persona tuvo una idea muy concreta, muy detallada, para un taller de escritura. La visualizó perfectamente, con todos los detalles, pero no la llevó a la acción. ¿La dejó en el cajón? Exacto. La dejó en el cajón. Un tiempo después, otra persona presentó una propuesta para un taller en el mismo sitio, y alguien que conocía bien el estilo y las ideas de la primera persona, Ajá. al leer la propuesta de la segunda, pensó que era suya. Era prácticamente un clon en enfoque, en contenido. Ostras, qué fuerte. Parece que las ideas tienen fecha de caducidad, o al menos una paciencia limitada. Buscan a quien esté dispuesto a actuar. Vaya tela. Es una historia que ilustra muy bien este punto, sí. Y todo esto, la conexión interna, la acción, la autenticidad, enlaza con la premisa central de una de las fuentes, la que se titula escritura vibracional. Escritura vibracional. ¿Qué quiere decir eso? Pues la idea fundamental es que la escritura es vibración. Vibración. Sí, sugiere que nuestra escritura no es solo un conjunto de palabras en una página o pantalla, sino que porta una energía, una cualidad intangible, una vibración. Interesante. Y que cambiar nuestra escritura, o más bien, conectar con una forma de escribir más auténtica, más poderosa, implica cambiar esa vibración que hay debajo. O sea, buscar esa conexión interna profunda, y quizás también con esas ideas en la nube. Exacto. Para que lo que escribimos resuene con verdad, con vitalidad, con autenticidad. No es solo una cuestión de técnica literaria, ¿sabes? Sino de energía, de presencia. Vale, entiendo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos juntar un poco las piezas. A ver, Hemos visto que escribir es, por un lado, un acto de comunicación,
Intenta estructurar la realidad con el lenguaje, eso que llamábamos Hod. Ujú. Pero es una comunicación mucho más compleja, llena de matices, de posibles malentendidos, de lo que solemos pensar. No es tan fácil. Nada fácil. Por otro lado, según autoras como Cameron, es una necesidad humana profunda, casi un acto espiritual o de autoconocimiento que no podemos evitar. Una necesidad, sí. Y quizá la idea más liberadora que hemos tocado es que, bueno, que no necesitamos esperar a la perfección, ni a tenerlo todo resuelto para empezar. Eso es clave. Que hay que lanzarse desde donde se esté y atreverse a escribir mal, a ser imperfectos, incluso desobedientes con las normas, para encontrar una voz genuina. Totalmente. Creo que el mensaje clave que resuena a través de las distintas fuentes, si lo miramos en conjunto, es el descubrimiento y la toma de conciencia del ser narrativo que ya somos. El ser narrativo. Sí, no es algo que tengamos que inventar de cero, es una cualidad que tenemos por ser humanos, y podemos explorarla y apropiarnos de ella conscientemente. Y darnos cuenta de qué historia nos estamos contando, ¿no? Exacto. ¿Qué historia nos contamos a nosotros mismos? Y hacerlo con honestidad, sin autoengaños. Y también fijarnos en cómo la contamos. Es fundamental. Y esto no vale solo para escribir novelas o poemas, ¿verdad? ¿Qué va? Aplica a cómo vivimos nuestra vida de forma más auténtica, más plena, a cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Vale, pues para seguir reflexionando, quizá podríamos dejar flotando una última idea que emerge de todo esto. A ver, dispara. Más allá del por qué escribimos, sea por necesidad, por conexión, por expresión, por lo que sea, o de qué historia nos contamos, ¿cómo influye la manera específica en que estructuramos nuestro lenguaje? La forma. Sí, la forma. Incluso cuando lo hacemos de forma imperfecta o mal, según los cánones, ¿cómo influye esa forma en la propia realidad que percibimos? Y quizá, incluso, en la que ayudamos a crear, tanto para nosotros como para los que nos leen o escuchan. Buena pregunta. ¿Puede la forma de narrar moldear la sustancia de lo narrado? ¿Esa es la cuestión? Es una pregunta profunda, sí, y muy pertinente. Y junto a ella quedan resonando esas cuestiones para la autorreflexión que se proponen en el material. Casi como un ejercicio de autocoaching. ¿Cuáles eran? Recuérdanoslas. Pues preguntarse, ¿por qué escribes tú, si es que lo haces? ¿Qué impulso real te mueve? ¿Es autoconocimiento? ¿Es una búsqueda espiritual? ¿Es deseo de reconocimiento? ¿Es necesidad de ordenar el caos? ¿Vale? ¿Qué emoción concreta? Alegría, rabia, nostalgia, curiosidad. Suele ser el motor que te impulsa a empezar. A coger el bolí o a sentarte al teclado. Identificar el motor emocional. Eso es. Y sobre todo volviendo al tema de la honestidad de Hod. ¿Qué historia te narras a ti sobre ti misma, sobre ti mismo, y sobre tu relación con la palabra escrita? Preguntas potentes. Son cuestiones para explorar sin autoengaño, como bien sugieren las fuentes. Una exploración continua, en realidad. Pues ahí las dejamos. Muchísimas gracias por esta conversación tan estimulante. Gracias a ti. Un placer como siempre. Hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.